Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano y conversando con los profesores Kenneth Ramírez y Rafael Ruano a propósito de la situación internacional que hoy está involucrando pues a buena parte del mundo, por no decir a todo el mundo, sino de manera directa, por lo menos desde el punto de vista informativo, nos tiene a todos pendientes de lo que ocurre en Europa y en el llamado Medio Oriente. Dejamos pendiente el interrogante sobre, si Occidente interviene, porque interviene. Si no interviene, porque no interviene. Pareciera que no hay manera de los países occidentales tener una posición que satisfaga tanto al público interno como a esos otros países aliados. Y dejamos también el tema, desde luego, de estas migraciones en masa, de estos éxodos que hemos visto tratando de ingresar a Europa por cualquier vía. Y uno se termina de saber, si eso es la causa de lo que está ocurriendo ahora o es la consecuencia de una situación internacional muy tensa y muy delicada que se está viviendo. Hay incluso quien se atreve a decir que estamos ya en presencia de la Tercera Guerra Mundial por la cantidad de países que están involucrados en estos hechos, profesor. Bueno, el comentario que hace Unay me permitiría hablar del caso de Libia, por ejemplo, que no hemos comentado acá. Libia es un país que está exactamente al norte de África, con un extenso litoral sobre el mar Mediterráneo, y Libia se ha desestabilizado totalmente, aunque parezca irónico decirlo, a raíz del derrocamiento de Gaddafi. ¿Qué es Libia? Libia era un estado tribal y hasta 1912, que tenía una historia de hace apenas un siglo, era provincia del Imperio Otomano, lo que es la Cirenaica y la Tripolitania, que es el norte de Libia. Italia hace una guerra contra Turquía y logra que Turquía le ceda, y ahí es donde cuando el reino italiano en esa época establece una colonia y comienza a colonizar el norte de África, lo que era la Tripolitania y la Cirenaica, y después extienden su dominio hacia el sur, en un extenso territorio desértico del Sahara, hasta el oasis de Fezzan, que está mucho más, el oasis de Kufra, que está al sur. Y los italianos montan una colonia allí. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Italia debe ceder todas sus colonias, en el caso de Libia, y bajo los auspicios de las Naciones Unidas se monta una monarquía allí, el rey Idris. Idris es derrocado en 1967 o 69 por el coronel Gaddafi, que por cierto había sido formado, curioso dato, a lo mejor algunas personas no lo saben, en la Academia Militar Sandhurst, en Inglaterra. Era un coronel del ejército libio formado en la Academia Militar del Reino Unido. Viene el golpe de Estado y Gaddafi logra, con sus métodos, etcétera, y después con esa transformación un poco, hasta cierto punto medio cómica, controlar y mantener la unidad allí, porque ese es un estado tribal totalmente, donde nunca había un sentido de unidad nacional. ¿Qué sucede ahora? Y voy al punto que tú mencionabas sobre el problema de la inmigración que está ocasionando tantos problemas a Europa. La desestabilización de Libia luego del derrocamiento de Gaddafi, irónicamente, un tipo absolutamente censurable, un hombre como Gaddafi en muchos aspectos. Sin embargo, en una época financió el terrorismo también, después se arrepintió. Claro. Acordémonos del atentado de Lockerbie en Escocia, el derribo de un avión con un explosivo, todo eso partió de Libia y de agentes libios. Bueno, en todo caso, desde la desaparición de Gaddafi y del descontrol total y el desorden en Libia, eso ha ocasionado una oleada gigantesca, que es lo que ha afectado el sur de Italia, centenares de miles de africanos, algunos libios, otros no, que vienen incluso de estados subsaharianos, se embarcan en un país donde no hay absolutamente control y se van a las costas. ¿Cuál es el país que está más cerca enfrente? Italia, las islas Pantelleria, Lampedusa, Sicilia, etcétera, y esa inmensa cantidad de personas que creen que van a buscar la mejora de sus condiciones, etcétera, la miseria, la pobreza, etcétera, y ese es parte del problema que se ha originado allí. Y ahora el éxodo sirio, que también es otro problema de grande escenario de desestabilización a raíz de la gigantesca crisis que se ha originado allí. De manera que, irónicamente, y el punto que tú mencionabas, probablemente las potencias occidentales no han sabido ver con suficiente claridad y con una visión un poco más fría y con un cálculo más a futuro, que la desestabilización de dictadores censurables que ha habido allí, Assad, el mismo Saddam Hussein, un individuo execrable que incluso bombardeó con gas venenoso a su propia población en algún momento, y el caso de Gaddafi. Pero en el fondo lo que ha sucedido después de eso no ha solucionado el problema. Se ha originado todo un torbellino de inestabilidad, que es el que se está viviendo en el Mediterráneo, y con esta inmigración y todo ese proceso de desestabilización, porque no se ha logrado la estabilidad política. Sí. A raíz de todos estos eventos. Profesor Ramírez, el tema de las migraciones, ¿cómo juega en toda esta situación y las posiciones que han tenido
a lo mejor de abrir puertas o de acoger a esos inmigrantes, termina siendo una fuente de entrada de problemas para los países occidentales? Me gustaría, antes Sí. de abordar ahí, volver un poco al tema de la intervención. Yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea jugaron muy reactivamente con el tema de las revueltas árabes. Sí, creo que se abrió una oportunidad allí bien interesante de fomentar, digamos, un tipo de gobierno distinto. Sin embargo, pues vemos como en el caso de Libia, pues sí hubo un apoyo aéreo, una campaña aérea para derrocar a Gaddafi, pero luego hubo una mala gestión de lo que fue el proceso posterior, a tal punto que hoy por hoy hay dos parlamentos, uno en Tobruk y el otro en Trípoli, y hay un intento de las Naciones Unidas de acercamiento, pero realmente todavía sigue el impasse político y eso está generando un caos que aprovechado incluso por células que se han terminado plegando a lo que es el Estado Islámico de Irak y Siria. Por el otro lado, en el caso de Siria, tenemos una guerra civil, pero que digamos que se generó a partir de lo que fue esa represión de Assad, e incluso donde utilizó armas químicas en el 2013. Sin embargo, un presidente Obama, digamos que estaba atado un poco por lo que era el rechazo del público a nuevas intervenciones, un presidente Obama que tenía el síndrome de Irak, vamos a llamarlo así, de toda esa, digamos, esa guerra tan costosa, y de Afganistán que tuvo que gestionar como pesado legado de la administración Bush, decidió no intervenir en el 2013. Y eso, al final del día, ha sido un error que ha arrastrado su presidencia. Es decir, es muy entendible, ¿no?, desde el punto de vista de sus cálculos y de ese síndrome de Irak, no haber querido intervenir. Además, entendía que no tenía, digamos, geopolíticamente intereses de Estados Unidos tan directos en lo que era Siria. Sin embargo, al no hacerlo, generó que Assad prácticamente estuviera allí en el tiempo y que empezara a alimentarse un vacío de poder en algunas zonas aprovechado por el Estado Islámico. Entonces, es un tema complejo, ¿no? Intervenir o no intervenir es un tema siempre complicado que obedece a ciertos cálculos, pero en el caso de la primavera árabe, creo que Occidente fracasó en intentar, digamos, impulsar esa ventana de oportunidad para tratar de generar un tipo de gobierno distinto, ¿no? Porque como sigo señalando, ya los autoritarismos están acabados en el Medio Oriente. O sea, esos autoritarismos que vienen de la época del panarabismo posterior a la Segunda Guerra Mundial están prácticamente agotados y se requiere un nuevo tipo de gobierno que responda sobre todo estos jóvenes que están buscando de alguna manera algún referente y que solamente tienen respuesta en los radicales, bien sea de Al-Qaeda, bien sea del Estado Islámico, etcétera, etcétera. A partir de allí, pues yo señalé hace un par de segmentos atrás que se ha generado una estampida de refugiados muy importante. En el caso de Siria, por ejemplo, estamos hablando prácticamente de 10 millones de refugiados. Eso evidentemente es una consecuencia del conflicto sirio por un lado, pero en esa consecuencia del conflicto sirio se ha generado una cierta parálisis en Occidente que no puede, digamos, asumir toda esa oleada de inmigración solamente, mientras los países árabes muchas veces no han tenido ni siquiera un gesto de acogida. Esto hay que señalarlo, y lo cual no habla bien de la solidaridad, en este caso, de la propia región, con un drama incubado en donde muchos de los países árabes han participado dentro de esa guerra de satélites, ¿no? Por ejemplo, Irán apoyando a Assad, Arabia Saudita y los estados del Golfo apoyando a los rebeldes, Turquía apoyando a los rebeldes en contra de los kurdos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto se conecta con otra situación, que es esa oleada de migración, aunque ahorita la vemos de manera muy palpable, porque bueno, tenemos el conflicto en Siria, tenemos el problema en Libia, y hay una oleada importante desde hace unos años, pues siempre ha habido, digamos, una atracción de parte de Europa a todo lo que es migración musulmana. Y a partir de allí se hizo una política que era una política de multiculturalismo, donde había que tenerle respeto, digamos, a todas las culturas por igual, y entonces eso llevaba a una suerte de construcción de una sociedad apartada, donde muchas veces por un intento de respetar en exceso a veces ciertas características culturales y religiosas, no se dio el proceso de secularización
que debió haberse dado y de integración necesaria. Y a partir de allí, nosotros que hemos terminado observando, bueno, que ciertos jóvenes que no se han adaptado bien a la sociedad francesa, a las sociedades occidentales, han terminado participando en atentados terroristas o se han intentado incluso colando con esta última oleada de inmigrantes. Si parece poco todo esta ensalada, este remolino de información que hemos venido hablando, hay otros factores que también están tomando parte en todo esto y me gustaría al regreso de la pausa revisar un poco lo que ha sido la posición de Rusia, por ejemplo, o la posición de China frente a, son potencias mundiales, que son potencias militares, que tienen algo que decir también en lo que es la dinámica internacional y bueno, ¿qué papeles están jugando en este momento bien para acelerar procesos o para refrenarlos por otro lado? Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de análisis venezolano en la parte final, conversando con los profesores Kenneth Ramírez y Rafael Ruano acerca de la situación internacional muy movida que tenemos en este momento en el planeta. Ya venimos. Análisis venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Tener tu propia casa. Asegurar tu futuro. El espacio que tú y tu familia se merecen. El trato que usted se merece. En Century 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario. Estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street, Miami, Florida. Puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855. World Connection Century 21. Sabroso y Punto, tu punto de sabor venezolano. La mejor comida rápida al estilo venezolano. Estamos en el 6700 Northwest 77 Court, Suite 100, Miami. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com. En Meineke estamos comprometidos a ofrecerte la mejor calidad en el mantenimiento de tu vehículo. Tenemos rotación, alineación y balanceo de neumáticos, aire acondicionado, frenos con un 50% de descuento, cambio de aceite a $19.95, atendido por Alex y Fernando. Meineke 7300 West Flagler Street, Miami.